vamos a aprender a descomponer un vector cuando su ángulo no está directamente en el eje X, como acá lo podemos mirar. Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar las componentes rectangulares. Entonces, ¿cómo las identificamos? Bien, hagamos un segmento de recta para que nos podamos guiar un poco. Acá, aquí y acá. Perfecto. Aquí lo que hicimos que fue reflejar ambos ejes hacia el otro lado, hacia el lado contrario. Por ejemplo, acá reflejamos el eje X y aquí reflejamos el eje Y. El que nos importa por ahora es el eje X. Porque vamos allá. Son las componentes rectangulares del eje Y porque el ángulo está directamente en el eje Y. ¿Ok? Entonces recordamos cómo podemos sacar las dos razones trigonométricas principales que son seno y coseno. Entonces acordémonos que el coseno de un ángulo es igual, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que recordemos bien es el ángulo que está más cerca del, bueno, el cateto que está más cerca del ángulo sobre la hipotenusa. Y el seno del ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Teniendo esto muy en cuenta, eso es lo primero que tenemos que aprendernos. Estas fórmulas para poder identificar cuándo utilizar seno y cuándo utilizar el coseno. Bien, entonces, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Este triángulo no cuenta acá. Por lo tanto, para evitar confusiones, borremos este de acá. Muy bien. Entonces, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, identifiquemos de primeras los catetos de este. Entonces, como el eje Y está más cerca del ángulo alfa, este, por lo tanto, será nuestro cateto adyacente, y el que está en contraposición de nuestro ángulo es el cateto opuesto. En este caso sería, pues, como ya la podrán haber deducido, el eje X. Muy bien, entonces pongamos acá texto. Aquí está nuestro cateto adyacente, perdón. Cateto adyacente, y acá nuestro cateto opuesto. Excelente. Acá, vámonos por acá. Eso, muy bien. Se nos olvidó tomar, como es primordial acá. Muy bien. Ya teniendo identificados los ángulos, vamos a utilizar las fórmulas para hallar la componente rectangular del eje X. Vamos a utilizar el seno. ¿Por qué utilizaremos el seno? Bueno, el seno nos sirve como de aquí la fórmula cateto puesto sobre la hipotenusa. El eje X está sobre, nos queda representado como el cateto opuesto de nuestro triángulo rectángulo, por lo tanto será seno. Hay que tener muy en cuenta eso. Y como enseñé en el video anterior, las componentes rectangulares del vector V serían 5, el módulo 5.83 por, recordemos que esto se multiplica por el seno, acordémonos, aquí ya representado eje X con cateto opuesto, por el seno del ángulo, que en este caso sería 30.96. Por lo tanto,
Para hallar las componentes rectangulares, esto es X. Para hallar las componentes rectangulares del eje Y, como sabemos que el cateto adyacente está sobre el eje Y, vamos a cambiar en vez de seno es coseno, porque cateto adyacente sobre hipotenusa. Así que sería 5.83 se multiplica por el coseno del ángulo, que en este caso es 30.96. Muy bien. Aquí pongámoslo por acá. Estas serán pues las fórmulas generales que se podrían seguir. Entonces sacando esta calculadora nos da. Entonces la componente rectangular del vector V en el eje X es igual a 2.9 según los resultados que me arroja la calculadora. Ahora en el eje Y, componente rectangular del vector V en el eje Y sería igual a 4.9. Serán nuestros resultados. Y como ven, es algo muy sencillo, muy fácil, solamente seguir unas fórmulas e identificar, importantísimo, qué eje se representarían como los catetos. En este caso, nuestro eje Y será el cateto adyacente cuando el ángulo se encuentra en el eje Y, no está directamente en el eje X, y nuestro eje X está pues representado como el cateto opuesto. Y pues esto sería todo, amigos. Muchas gracias por el video. Adiós.